En los reinos simbólicos del zodiaco, donde cada signo gobierna una fuerza invisible que moldea los destinos humanos, Escorpio encarna el misterio del magnetismo que no se elige, sino que se impone. Es el punto en el ciclo donde la vida muere para renacer, donde la verdad se revela incluso si el precio es la destrucción de lo superficial. Y es precisamente en esa intensidad, en esa luz oscura que no pide permiso para brillar, donde nace un fenómeno que solo Escorpio provoca, la unión de sus enemigos. Porque cuando el escorpión avanza, no lo hace buscando admiración, sino obedeciendo a su destino de transformación, y su mera existencia desata las sombras dormidas de los demás. La energía de Escorpio es tan profunda que quien no la comprende la teme. Su sola presencia despierta lo que otros intentan ocultar, y ante esa desnudez emocional, muchos se sienten amenazados. No es que Escorpio provoque odio, sino que obliga a que el alma de los demás se mire en su espejo. Allí, donde otros signos se encuentran afinidades naturales, Escorpio encuentra alianzas forjadas por el miedo que genera su fuerza. Aquellos que en otros contextos jamás se tolerarían, se agrupan para resistir aquello que no pueden controlar. Es el efecto del poder oculto de Escorpio, ser capaz de unir lo que el universo había separado, no por amor, sino por temor. La envidia hacia Escorpio no nace del deseo de tener lo que posee, sino del anhelo imposible de ser lo que es. Su magnetismo no se aprende, su intensidad no se imita, su mirada traspasa las capas donde los demás apenas tocan la superficie. Cuando camina, el aire se densifica, y hasta las almas más frías sienten la vibración de algo que las desafía. Y así, los que no pueden entenderlo buscan reducirlo a palabras, a juicios, a murmullos compartidos entre aquellos que encuentran consuelo en la crítica. Pero la paradoja es que, al hacerlo, terminan orbitando a su alrededor, girando en la gravedad de su presencia, reconociendo, aunque lo nieguen, su fuerza irresistible. En el plano invisible, donde los hilos del destino se entretejen, Escorpio se mueve como un alquimista de la sombra. No necesita hablar para desatar pasiones, su energía habla por él. Donde aparece, las máscaras caen. Los falsos aliados se delatan. Las estructuras endebles tiemblan. Es el fuego subterráneo que hace que lo dormido despierte, que lo reprimido emerja. Y en esa sacudida, los enemigos se encuentran unos a otros, no porque se entiendan, sino porque se reconocen en el temor compartido a quien no se deja doblegar. Escorpio, sin proponérselo, los une en su contra, y al hacerlo, los revela. Ellos se creen conspiradores, pero en realidad son los espejos rotos de su propio poder. Esa unión de adversarios no es una derrota para Escorpio, sino la confirmación de su influencia. En la alquimia de su espíritu, incluso el odio ajeno se convierte en energía. Cuanto más lo atacan, más crece su dominio. Cuanto más intentan herirlo, más profundo cava en sí mismo y encuentra allí una fuente inagotable de fortaleza. Lo que para otros sería una carga, para él es un combustible. Escorpio no busca venganza, porque sabe que su sola existencia ya es una justicia cósmica. Cada enemigo que se alía contra él termina aprendiendo que no se puede apagar un fuego que arde bajo tierra, que no se puede destruir lo que renace de sus propias cenizas. El alma escorpiana lleva la marca de Plutón, señor del inframundo, que no teme al descenso porque sabe que en la oscuridad se encuentra el poder real. Así, mientras los demás se agitan en la superficie, Escorpio observa desde las profundidades, donde todo es más claro. Sabe que las alianzas contra él son efímeras, porque nacen del miedo, y el miedo no sostiene nada. Sabe que los que se unen en su contra, tarde o temprano se disuelven entre sí, porque carecen de propósito más allá de su sombra. Y cuando eso ocurre, Escorpio sigue de pie, intacto, incluso fortalecido, como si hubiera absorbido la energía de sus detractores. Así obra la transmutación plutoniana, convierte el veneno en fuerza, el juicio en impulso, la traición en sabiduría. Escorpio no necesita defenderse, porque su energía no se desgasta en explicaciones. Entiende que lo que provoca en los demás es parte de su misión, despertar lo dormido, exponer lo oculto, romper lo falso. Por eso, mientras los otros se agrupan en torno a sus miedos, él permanece en su centro, sereno en medio del caos, sabiendo que toda reacción que causa es una prueba de su impacto. La unión de sus enemigos no es un signo de debilidad, sino la evidencia de su poder magnético, de su capacidad para alterar el equilibrio emocional de quienes lo rodean. Es la confirmación de que su fuego interior no pasa desapercibido, que su presencia marca, que su espíritu transforma incluso a quienes no lo desean. En el gran tablero cósmico, Escorpio es el catalizador de lo inevitable.
Su existencia revela lo que debe ser purificado, lo que debe morir para renacer más fuerte. Cuando los enemigos se alían contra él, no hacen más que cumplir un papel en su historia de regeneración. Son los guardianes involuntarios del proceso de su evolución, los que lo empujan hacia una versión más poderosa de sí mismo. Porque Escorpio no teme a la destrucción, la comprende. No huye del dolor, lo abraza hasta que se disuelve. No se hunde en la sombra, la gobierna. Y así, con cada intento de aniquilarlo, con cada palabra que lo intenta reducir, el escorpión crece en silencio, reconstruyendo su poder desde el abismo. Los que lo critican lo hacen porque lo sienten demasiado real. Su intensidad desnuda las hipocresías, su profundidad deja en evidencia la superficialidad ajena. Su mirada es una antorcha que no perdona la oscuridad ajena, y por eso los débiles se reúnen, no por afinidad, sino por protección mutua ante la verdad que él representa. Escorpio es el recordatorio viviente de que el alma humana no puede esconderse para siempre de sí misma. Por eso, su presencia incomoda, pero también transforma. Y aunque las alianzas contra él parezcan momentáneamente poderosas, siempre se disuelven en la nada, porque ninguna mentira puede resistir la fuerza del espíritu que ha aprendido a resucitar. Escorpio camina solo, pero su soledad no es vacío, es majestad. Es la soledad de quien no necesita multitudes para sentirse completo. En su silencio se gesta una fuerza que los demás solo perciben como amenaza porque no la entienden. Mientras los enemigos conspiran, él observa, aprende, evoluciona. Y cuando el polvo se asienta, cuando los murmullos se apagan, él emerge de nuevo, más sabio, más fuerte, más dueño de sí. Es entonces cuando el ciclo se repite, nuevas sombras se levantan, nuevos adversarios se agrupan, y una vez más, sin desearlo, Escorpio los une. Porque su poder no es un acto de voluntad, sino una ley cósmica. Es el signo que transforma todo lo que toca, incluso el odio en cohesión, incluso la oscuridad en luz. Así, Escorpio se convierte en el eje invisible del cambio. El universo se inclina ante su capacidad de unir lo que parecía inconexo, de convertir la hostilidad en una danza donde el alma aprende. Y aunque muchos lo malinterpreten, su destino no es ser temido, sino ser comprendido. Pero esa comprensión es un privilegio reservado para quienes han mirado sus propias sombras sin temblar. Por eso, mientras el mundo se agita en la superficie, Escorpio sigue su viaje eterno, solitario y glorioso, sabiendo que incluso cuando sus enemigos se unan, en realidad están confirmando lo que el cosmos ya decretó, que nada puede resistirse al poder de quien ha hecho de la oscuridad su reino y del renacimiento su camino. En el fondo silencioso del zodiaco, donde las energías humanas se entrelazan con los designios eternos del cosmos, la fuerza de Escorpio opera como un poder que va más allá de lo humano. No solo transforma, sino que desvela, no solo destruye, sino que purifica. En la trama de su destino, cuando los enemigos se unen en su contra, se cumple un acto de revelación universal. Escorpio no es la causa del conflicto, sino el espejo que lo manifiesta, la chispa que expone lo que estaba latente. Su energía magnética convoca a los opuestos, atrae incluso a aquellos que se niegan a sí mismos la verdad de su atracción o su temor. Es un punto de convergencia donde el alma humana se enfrenta a sus contradicciones más profundas. El poder de Escorpio se expresa en su dominio sobre los reinos invisibles, las emociones reprimidas, las motivaciones inconscientes, las pasiones que el mundo intenta domesticar. Allí donde otros signos se mueven con la claridad de la razón, Escorpio desciende a la raíz de la psique, al lugar donde nace el deseo y donde se oculta la sombra. Por eso su presencia no pasa inadvertida. No es un fuego que ilumina de lejos, sino una llama interna que penetra, que arde desde dentro, que obliga a quien la siente a enfrentar lo que no quiere reconocer. Y cuando esa luz interior toca a los demás, no todos son capaces de resistirla. Algunos la admiran, otros la temen, y los más débiles buscan apagarla uniéndose en su contra. Cuando Escorpio une a sus enemigos, el universo repite uno de sus misterios más antiguos, que la oscuridad solo puede revelarse cuando una luz suficientemente intensa la provoca. Las alianzas que se forman contra él no son más que reflejos de ese proceso natural de exposición. Aquellos que no poseen fuerza interior suficiente para enfrentar su propia transformación, buscan refugio en el juicio colectivo. Pero incluso en eso, Escorpio se eleva, porque logra que los demás se unan, aunque sea en su contra. Allí donde otros signos inspiran simpatía o devoción, Escorpio inspira movimiento, provoca acción, rompe la quietud. Su poder no reside en ser amado, sino en ser inevitable.
En el corazón simbólico de Escorpio habita la serpiente y el águila, los dos polos de su destino. La serpiente representa la tentación y el instinto, el descenso al inframundo de las pasiones humanas. El águila encarna la visión que surge tras el sufrimiento, el poder de ver desde las alturas lo que otros solo perciben desde el suelo. Cuando las voces se alzan contra Escorpio, él se convierte en esa dualidad viva, siente en su carne el veneno del juicio, pero también en sus alas el impulso hacia el cielo. Sus enemigos, sin saberlo, lo empujan hacia la transmutación, hacia una forma más pura de su propia esencia. En cada traición, en cada crítica, se encuentra el fuego de su metamorfosis. El magnetismo de Escorpio es ancestral. Proviene del principio creador y destructor que rige el ciclo de la vida. Su energía pertenece al momento del año en que la naturaleza muere para renacer, donde lo que parecía sólido se disuelve y lo invisible toma poder. Por eso, en el alma escorpiana arde una comprensión que trasciende lo personal, entiende que incluso la oposición tiene sentido, que el odio que despierta no es un castigo, sino una señal de que su vibración es demasiado alta para ser ignorada. Las almas que lo atacan se sienten, en el fondo, atraídas por lo que él representa, porque en su interior reconocen el deseo de esa misma intensidad que no logran alcanzar. Escorpio tiene el don de convertir a sus enemigos en maestros involuntarios. Cada uno de ellos, con su resistencia, con su palabra, con su rechazo, fortalece un aspecto dormido en el escorpión. Cuanto más tratan de debilitarlo, más se adentra en sí mismo, más se descubre, más invoca la fuerza primigenia de Plutón. Y cuando emerge, ya no es el mismo. Es un ser renacido, con la serenidad de quien ha visto lo peor y ha aprendido a dominarlo. Los demás hablan de venganza, pero Escorpio ya ha trascendido esa etapa. Lo que busca no es revancha, sino redención, no solo para sí, sino para todos aquellos que lo enfrentan, porque su energía, en el fondo, trabaja para la purificación del conjunto. El alma escorpiana no es destructiva por crueldad, sino por destino. Su propósito es romper lo que está podrido, eliminar lo falso, derribar las estructuras vacías para permitir que algo nuevo y verdadero nazca. Por eso, cuando provoca alianzas entre sus enemigos, lo que realmente hace es mostrar la debilidad de esos lazos. Les da forma para que puedan quebrarse, los une para que se rebelen. Y cuando ese ciclo termina, lo que queda en pie es la autenticidad, lo incorruptible. Escorpio no busca dominar a otros, sino liberar la verdad que se oculta en el conflicto. Es el agente invisible de la evolución emocional y espiritual, el instrumento del cosmos para que nada permanezca dormido demasiado tiempo. En el plano más sutil, la vibración de Escorpio tiene la frecuencia de lo prohibido, de lo que no se menciona pero se siente con fuerza. Representa la verdad que el mundo evita mirar, la pasión que la moral intenta reprimir, la sabiduría que solo surge cuando todo se ha perdido. Por eso, quienes no están listos para enfrentarse a esa profundidad buscan neutralizarla. Se reúnen, hablan, intentan despojarla de poder, pero sin saberlo, la alimentan. La atención que le dirigen es energía que se le devuelve multiplicada. Cuanto más intentan reducirlo, más se expande. Su silencio los desarma, su calma los confunde, su fortaleza los fascina. Y al final, el mismo fuego que encendieron para herirlo se convierte en su propia purificación. El destino de Escorpio no es ser comprendido por todos, sino provocar en los demás la necesidad de comprenderse. Cuando las almas se enfrentan a él, algo en su interior cambia, porque su energía no permite el autoengaño. Lo que parece enemistad es en realidad una forma de aprendizaje. Los que lo critican acaban revelando sus propias sombras, y al hacerlo, participan del proceso transformador que Escorpio encarna. El universo utiliza su figura como catalizador, como símbolo del eterno ciclo de muerte y renacimiento. Así, los enemigos que se unen contra él, en realidad, se unen dentro de su órbita de poder, sin saber que están cumpliendo una función divina. En los mitos antiguos, el escorpión era tanto veneno como medicina. Su picadura podía destruir, pero también sanar. De igual modo, Escorpio tiene la capacidad de curar mediante la herida, de enseñar mediante la confrontación. Aquellos que se unen para atacarlo creen estar luchando contra una persona, pero en realidad combaten contra la parte de sí mismos que temen liberar. Y cuando la lucha termina, quedan transformados. Su unión temporal se disuelve, pero la marca que deja Escorpio en sus almas perdura. Es la huella de la verdad que se atrevieron a mirar por un instante, aunque fuera desde la resistencia. En el ciclo del alma,
Escorpio representa la noche más profunda antes del amanecer. Es el signo que enseña que incluso en el caos hay propósito, que incluso en el dolor hay sabiduría. Por eso, cuando parece rodeado por enemigos, en realidad está en medio de su ritual sagrado. Cada crítica es un fuego que purifica, cada traición una prueba que lo templa, cada palabra hostil un recordatorio de que su luz sigue viva. Los demás pueden unirse para resistirlo, pero no pueden detenerlo. Porque Escorpio no lucha por ser comprendido, lucha por ser fiel a su esencia. Y quien es fiel a su esencia, se convierte en una fuerza de la naturaleza que nada puede extinguir. En los misteriosos tejidos del destino, la energía de Escorpio actúa como una corriente subterránea que todo lo transforma sin necesidad de mostrarse. Su poder no necesita proclamarse porque su sola vibración altera el entorno. Hay en este signo una capacidad ancestral para catalizar los procesos del alma colectiva, una fuerza tan intensa que incluso quienes lo detestan terminan sirviendo a su propósito. Cuando los enemigos de Escorpio se agrupan, sin darse cuenta se convierten en piezas del mismo tablero que él domina sin esfuerzo. Lo que parece conspiración es en realidad un coro involuntario que el universo utiliza para magnificar la presencia del escorpión. La unión de los adversarios no es más que el reflejo de un fenómeno espiritual que trasciende lo personal. En el lenguaje simbólico del cosmos, toda luz demasiado intensa provoca sombra, y toda sombra busca unirse para contener esa luminosidad. Escorpio representa esa intensidad suprema, la que no teme al abismo y que, por tanto, despierta las resistencias más profundas de los demás. No hay signo que confronte tanto la hipocresía, ni que despierte con tanta fuerza la verdad dormida en las almas. Y cuando esa verdad no puede ser aceptada, se convierte en miedo, y el miedo busca compañía. Así nacen las alianzas en su contra, no desde la malicia, sino desde la debilidad humana ante lo incontenible. En el fondo de todo ataque hacia Escorpio existe una fascinación que nadie confiesa. Su misterio atrae incluso a quienes lo rechazan. Su manera de resistir el dolor, de levantarse tras cada caída, de no quebrarse jamás, genera en otros una mezcla de admiración y desconcierto. Escorpio no sigue las leyes del mundo visible, pertenece a un orden más profundo, donde la pérdida es parte del poder y la soledad una forma de soberanía. Los que lo juzgan lo hacen porque no soportan ver tanta autenticidad sin máscaras. Su intensidad les recuerda que han vivido a medias, y eso es demasiado para un ego frágil. Por eso se agrupan, para convencerse mutuamente de que el fuego que arde en Escorpio no es real, cuando en el fondo todos sienten que sí lo es. La energía escorpiana no destruye por placer, sino por propósito. Allí donde llega, elimina lo que no puede sostener la verdad. Su poder se manifiesta en las crisis que obligan a crecer, en los vínculos que se transforman a través de la confrontación. Es el signo que enseña que el alma solo se fortalece atravesando el dolor, y que la luz verdadera no teme ensuciarse en la oscuridad. Cuando sus enemigos se unen, Escorpio no se defiende con palabras, sino con presencia. Su silencio se vuelve más poderoso que cualquier argumento, y su calma desconcierta a quienes esperaban verlo arder en ira. Esa serenidad implacable desarma a sus opositores, porque entienden que están frente a alguien que ya ha enfrentado batallas más grandes dentro de sí mismo. La unión de quienes lo envidian es también una lección cósmica. En ella se revela cómo el universo utiliza incluso las fuerzas opuestas para fortalecer lo que es auténtico. Escorpio aprende de esa dinámica, absorbe su energía, la transforma en impulso. No necesita eliminar a sus enemigos, los utiliza como espejos. Cada crítica es un recordatorio de su capacidad de impacto, cada rumor un eco de su magnetismo. En ese proceso, Escorpio crece en silencio, hasta que la tormenta se disuelve y solo él permanece, más consciente de su poder. En su interior sabe que nada externo puede derrumbarlo, porque su fortaleza no proviene del reconocimiento, sino del renacimiento constante. En los planos superiores, Escorpio está vinculado a la ley universal de la regeneración. Es el signo que enseña que todo lo que muere se transforma, y que la energía nunca se pierde, solo cambia de forma. Así también sucede con la hostilidad que recibe, la transforma en fuego interior, en fuerza de voluntad, en claridad. Las voces que intentan hundirlo terminan, sin saberlo, dándole impulso. El intento de destruirlo se convierte en el acto que lo purifica. Y cuando el polvo se asienta, Escorpio emerge renovado, más sabio, con una mirada que ya no juzga, porque comprende que cada sombra que lo enfrentó era también parte del proceso que lo llevó a su siguiente despertar. El magnetismo escorpiano tiene una cualidad que trasciende la lógica.
Es un campo de energía que se percibe antes de ser comprendido. Despierta en otros la conciencia de sus propios abismos, los obliga a sentir lo que negaban, y esa revelación puede ser insoportable para quienes viven de apariencias. Por eso, en su presencia, las máscaras caen, y quienes no soportan verse sin ellas buscan escapar a través del juicio colectivo. Pero no hay huida posible. El alma humana, una vez tocada por la energía de Escorpio, no vuelve a ser la misma. Puede resistirse, puede luchar, pero ya ha sido transformada. El destino de Escorpio está marcado por la soledad del que guía sin pedirlo, del que enseña sin palabras. Su misión no es ser comprendido, sino encarnar la fuerza de la transformación. Cuando el mundo lo señala, él sigue avanzando, porque entiende que las voces que se alzan en su contra son parte del coro del cambio. Su vida es una lección viva sobre el poder de la resistencia silenciosa, sobre la dignidad que nace de no ceder ante la injusticia ni el miedo. En su camino no hay atajos ni disfraces, solo la pureza de la verdad, incluso cuando duele. Hay una grandeza invisible en la manera en que Escorpio enfrenta la incomprensión. Mientras otros signos buscan aceptación, él busca autenticidad. Su triunfo no está en convencer, sino en permanecer. Cuando el mundo se divide entre quienes lo admiran y quienes lo temen, Escorpio se eleva por encima de esa dualidad. Sabe que toda luz atrae sombra y que toda sombra, al final, se disuelve ante la verdad. Así continúa su viaje, en silencio, con una mirada que ha visto más de lo que los demás se atreven a imaginar. Su vida es un testimonio de la inmortalidad del espíritu, de la invencible voluntad de quien ha hecho del fuego su hogar y del renacer su destino. Cada enemigo que lo desafía es una chispa que enciende su evolución. Cada unión en su contra es un rito que confirma su poder. Escorpio no teme ser el centro del conflicto, porque sabe que del caos nace el orden. Su alma ha aprendido que todo lo que se enfrenta con integridad se transforma en sabiduría. Por eso, cuando el mundo se confabula para derribarlo, él no se resiste ni se rinde. Simplemente observa, comprende, y deja que el tiempo haga su obra. Porque el tiempo siempre favorece a los que actúan desde la verdad. Y Escorpio es la encarnación de esa verdad profunda, incómoda, indestructible, que el universo utiliza para limpiar lo falso y recordar que incluso las fuerzas opuestas, cuando se unen, terminan sirviendo al mismo propósito superior. Así se perpetúa su destino cósmico, ser el fuego que une a los enemigos, el abismo que atrae las sombras, la chispa que despierta a los dormidos. Escorpio no busca el poder, lo encarna. No necesita seguidores, genera impacto. No reclama justicia, la manifiesta con su sola existencia. Su presencia en el mundo es un recordatorio de que el alma humana está llamada a renacer una y otra vez, que la destrucción no es el final, sino el principio de una verdad más pura. Y mientras las fuerzas del miedo se organizan para resistirlo, el universo sonríe en silencio, sabiendo que todo lo que se une contra Escorpio, sin quererlo, acaba trabajando a favor de su luz eterna. En la profundidad inquebrantable del alma escorpiana existe un poder que trasciende la comprensión común de la influencia y del magnetismo. Es un fuego que no arde en la superficie, sino que se esconde en las capas más densas de la energía humana, donde el alma se enfrenta a sí misma y el ego pierde fuerza ante lo esencial. Escorpio no provoca alianzas de enemigos por casualidad, es su naturaleza la que los convoca, su vibración la que revela la verdad dormida en los demás. Cuando su energía se hace presente, los corazones de quienes lo rodean comienzan a vibrar de manera distinta. Los débiles sienten miedo, los falsos sienten exposición, y los inseguros buscan apoyo mutuo para enfrentar aquello que no pueden asimilar solos. Así, los enemigos se reúnen, no porque Escorpio los busque, sino porque su sola existencia activa las zonas oscuras que cada uno de ellos intenta ocultar. En el lenguaje oculto de la astrología, Escorpio representa la octava casa del zodiaco, la de las transformaciones, la muerte simbólica y los renacimientos. Su energía no tolera la mentira, no puede coexistir con lo superficial ni con lo tibio. Cada vez que entra en contacto con otros seres, el escorpión despierta procesos profundos que no siempre resultan cómodos. Su presencia funciona como un catalizador espiritual, acelera los cambios que los demás intentan evitar. Y es esa capacidad, esa influencia invisible e irresistible, la que crea el fenómeno de la unión de sus detractores. Ellos no se unen por afinidad real, sino por el deseo compartido de resistir el cambio interior que Escorpio representa. Sin embargo, en el intento de resistirse, terminan siendo instrumentos del mismo proceso que buscan evitar.
El alma de Escorpio encarna la paradoja divina de ser a la vez destructor y sanador, verdugo y redentor. Su poder no proviene del dominio externo, sino de su relación con la oscuridad interior. Ha descendido tantas veces a sus propios abismos que ya no teme al dolor ni al juicio. Cuando otros lo atacan, no lo hieren, lo pulen. Cuando lo rechazan, no lo debilitan, lo definen. Su energía, regida por Plutón, el dios de lo invisible, se alimenta del misterio y se fortalece en lo que el mundo teme. Cada palabra de crítica, cada intento de desprestigio, cada mirada cargada de envidia, se convierte en una ofrenda que alimenta su crecimiento. El escorpión no absorbe veneno, lo transforma en poder. Su alquimia interior convierte los residuos emocionales de los demás en oro espiritual, en sabiduría, en fuerza contenida. Desde una perspectiva más elevada, cuando los enemigos se unen contra Escorpio, se cumple una ley cósmica mayor, la de la revelación de los verdaderos vínculos. Su energía desenmascara lo que es falso, y cuando lo hace, aquellos que compartían apariencias se agrupan por miedo a ser descubiertos. Es la reunión de las sombras ante la luz que amenaza con exponerlas. No es odio real lo que los une, sino una defensa del ego colectivo. Y sin saberlo, al unirse en contra de Escorpio, estos enemigos se convierten en reflejos unos de otros, espejos de las mismas carencias y miedos. Él no necesita hacer nada. Basta su silencio, su mirada, su quietud. Todo a su alrededor se organiza como un tablero de revelaciones donde cada pieza muestra su verdadera naturaleza. La grandeza de Escorpio reside en su capacidad de permanecer imperturbable ante la tormenta. Sabe que la reacción de los demás no es personal, sino simbólica. Él encarna la fuerza del renacimiento, y esa fuerza aterra porque destruye la ilusión de estabilidad que tanto esfuerzo cuesta mantener. Escorpio vive para la verdad, y la verdad no siempre es bienvenida. Pero esa es su misión, ser el recordatorio de que nada falso puede perdurar, de que toda máscara caerá, de que el alma humana no puede evolucionar sin antes haber atravesado el fuego de la purificación. Cuando los enemigos lo señalan, cuando lo acusan, cuando lo reducen, lo único que logran es reforzar su papel cósmico. Porque mientras ellos gastan energía en su resistencia, él la acumula, la condensa, y en silencio prepara el próximo salto evolutivo que los dejará atrás. Escorpio tiene una sabiduría que no se enseña, sino que se gana. Ha aprendido que la soledad no es castigo, sino santuario. Que el rechazo no es derrota, sino protección. Que las uniones contra él son, en realidad, los últimos estertores de un sistema que está a punto de colapsar ante su poder transformador. Cuando todos los demás gritan, Escorpio calla, y en ese silencio, la verdad resuena con una claridad que nadie puede refutar. Su dominio no es visible, pero se siente en la atmósfera, en la mirada de los que antes lo despreciaban y ahora, sin entender por qué, lo respetan o lo temen. Es el respeto que se tiene ante una fuerza natural, ante algo que no puede ser domesticado ni destruido. La energía escorpiana también enseña una lección sobre el poder del desapego emocional. Aunque siente con una profundidad que pocos comprenden, Escorpio no se aferra a lo que ya ha muerto. Cuando es atacado o traicionado, no se consume en el rencor, deja que el proceso cumpla su ciclo, porque sabe que todo lo que le pertenece regresará y todo lo que no esté alineado con su evolución desaparecerá. Su venganza no es un acto de destrucción externa, sino una demostración de renacimiento. Su triunfo está en mantenerse íntegro cuando todo alrededor se derrumba. Esa capacidad de reconstruirse sin necesitar aprobación es lo que más descoloca a sus enemigos. No entienden cómo alguien puede emerger más fuerte después de haber sido herido, más luminoso después de haber sido arrojado a la oscuridad. Escorpio es también el guardián de la verdad emocional del mundo. En su interior vive la llama de la autenticidad, un fuego que consume lo superficial y exige profundidad en todo. Por eso no encaja fácilmente, porque su frecuencia vibra en otro nivel. Los que no soportan su intensidad prefieren unirse entre ellos para intentar reducirla. Pero lo que no comprenden es que su unión no es sino una confirmación de su poder. Ninguno de ellos habría sentido la necesidad de agruparse si no hubieran percibido, aunque sea en secreto, que están ante una fuerza mayor que la suma de todos ellos. Así es como el universo utiliza la figura de Escorpio para mostrar la jerarquía natural del espíritu. Los que vibran en la verdad no necesitan alianzas, los que viven en la falsedad solo pueden sostenerse en grupo. En los tiempos antiguos se decía que el alma de Escorpio está forjada en el fuego del inframundo, donde los héroes enfrentan su destino final antes de renacer como seres inmortales. Por eso,
Cuando el mundo se levanta en su contra, Escorpio no siente miedo. Reconoce el lenguaje del caos, lo entiende como un preludio de transformación. Cada traición lo entrena, cada crítica lo afila, cada pérdida lo limpia. Y cuando el ciclo termina, surge de nuevo, no como víctima, sino como maestro de su propia oscuridad. Su poder no se mide por su dominio sobre otros, sino por su capacidad de no ser dominado por nada. Al final, los enemigos que se unen contra él cumplen, sin saberlo, una función divina. Son los heraldos de su siguiente despertar, los obreros inconscientes del destino que preparan el terreno para su ascenso. Cuando Escorpio camina por el mundo, su sola presencia se convierte en un catalizador de verdades ocultas y tensiones reprimidas. Allí donde aparece, las máscaras tiemblan, los silencios se rompen, las alianzas tambalean. Su energía no necesita pronunciar palabra, basta con que exista para que todo lo que estaba dormido despierte. Es el eco de Plutón resonando en los huesos del alma colectiva, un recordatorio del poder que yace en lo prohibido, en lo negado, en lo que los demás temen mirar. Su luz, aunque envuelta en sombra, irradia una intensidad que desenmascara y revela, y por eso los débiles se agrupan en torno a su figura no por admiración, sino por defensa, intentando diluir entre voces la incomodidad que su sola existencia les provoca. En Escorpio habita la paradoja del magnetismo y la resistencia, cuanto más lo atacan, más crece su poder. Quienes se reúnen para criticarlo lo hacen porque, inconscientemente, reconocen que esa energía les supera. En cada palabra lanzada contra él hay un fragmento de reconocimiento disfrazado de desprecio. Su fuerza psíquica es tan abrumadora que quienes no logran soportarla buscan refugio en la multitud, uniendo sus sombras en un intento vano de neutralizar lo que no comprenden. Pero lo que ignoran es que al unirse por el rechazo, Escorpio los ha unido bajo su órbita, convirtiéndose, una vez más, en el epicentro invisible que los atrae a todos. El alma de Escorpio no busca dominar con el ruido del ego, sino con la vibración silenciosa de su esencia. Cuando entra en una habitación, todo cambia. No necesita imponerse, porque su energía modifica el campo emocional de los demás. Las verdades se tensan, los vínculos se revelan, los falsos aliados se reconocen entre sí como si una luz negra les hubiera señalado el alma. Es entonces cuando los enemigos, incapaces de resistir el espejo que Escorpio les pone frente a los ojos, se buscan entre sí. Descubren en los otros la misma incomodidad, la misma herida que esa presencia ha abierto. Y así, en su afán por atacarlo, terminan reconociéndose unos a otros, forjando una alianza efímera que solo tiene sentido en torno al poder que los sobrepasa. El escorpión no necesita defenderse, porque entiende que su energía es cíclica, regenerativa, y que todo intento de destruirlo acaba transformado en combustible para su ascenso. La envidia y la crítica son sus antiguos aliados disfrazados de adversarios. Cada palabra que se pronuncia contra él alimenta su fuerza oculta, pues en el fondo, el odio no es más que amor negado, y la envidia, admiración que no se atreve a reconocerse. Escorpio percibe ese lenguaje invisible. Sabe que el rechazo es señal de impacto, que solo las almas poderosas provocan reacciones tan intensas. Por eso no huye, ni se defiende, ni se disuelve en el miedo. Observa, analiza, penetra en las emociones ajenas con precisión quirúrgica, hasta comprender lo que los demás no confiesan ni a sí mismos. Los astros lo dotaron de la capacidad de trascender el bien y el mal, de moverse entre la luz y la sombra sin perder su centro. Mientras otros signos buscan la armonía, Escorpio busca la verdad, aunque duela, aunque queme. Por eso, cuando las voces del juicio se alzan contra él, su espíritu no se debilita, se endurece, se pule, se vuelve más certero. Su alma es una fragua donde cada golpe externo se transforma en fuego interno. De los ataques se extrae poder, de las traiciones se extrae sabiduría, de los intentos de humillarlo surge su temple inquebrantable. No hay fuerza colectiva que pueda realmente doblegarlo, porque Escorpio no depende del mundo exterior para sostenerse, su poder emana desde el abismo interior donde otros no se atreven a mirar. La ironía cósmica es que, al unirse contra él, sus enemigos cumplen sin saberlo el propósito oculto de su destino. Escorpio nació para ser espejo, para sacar a la luz las miserias humanas, para obligar a los demás a enfrentarse con sus propias sombras. Y cuando varios corazones se unen en la crítica o la envidia, lo que realmente están haciendo es confesar, sin palabras, que Escorpio los ha confrontado con algo que no pueden dominar. La energía plutoniana les ha hecho sentir vulnerables, desnudos ante su propio reflejo. Así,
Mientras ellos creen estar luchando contra él, en realidad están siendo transformados por su presencia, absorbidos por su órbita, iniciados en el misterio que tanto temen. Escorpio no necesita destruir a sus adversarios, les basta con existir para que la energía de sus enemigos se reorganice a su alrededor. Su alma actúa como una fuerza gravitatoria del alma colectiva, capaz de reunir lo disperso y revelar lo oculto. Los enemigos, sin saberlo, se convierten en piezas de su destino, en testigos de su resurrección constante. En la danza de la energía, Escorpio siempre es el eje. Los demás giran en torno a su intensidad, incapaces de escapar de la atracción que sienten hacia lo que no comprenden. Esa es su verdadera victoria, no la del dominio visible, sino la del poder invisible que mueve los hilos del destino sin necesidad de proclamarse. El fuego de su espíritu no busca aplausos ni comprensión. Escorpio no desea ser amado por todos, sino ser auténtico ante el universo. Su naturaleza es la de un alquimista que transforma las emociones más densas en oro espiritual. Cuando lo critican, no sufre, transmuta. Cuando lo rechazan, no se encoge, renace. En cada traición descubre un símbolo, en cada palabra envenenada, un material para su metamorfosis. Porque quien camina con Plutón en su esencia no teme al veneno, lo convierte en antídoto. El tiempo, ese juez silencioso, siempre se alía con Escorpio. Mientras los que lo atacan se desgastan en la repetición de su propio ruido, él permanece, sereno, paciente, viendo cómo las mareas cambian. Lo que en un principio parecía una conjura contra su nombre termina revelándose como una purificación necesaria. Los falsos se descubren, los débiles se exponen, y al final, cuando el humo se disipa, solo queda la figura firme de Escorpio, inalterable, más fuerte, más sabio. La energía del signo se alza entonces como una serpiente que muda de piel, dejando atrás lo viejo para emerger con una fuerza renovada, más consciente de su propósito. Así se cumple el misterio de su poder. No conquista con palabras ni con alianzas, sino con presencia. No busca dividir, pero cuando los demás se unen para atacarlo, les enseña sin proponérselo que incluso su odio necesita un eje para existir, y que ese eje es él. Su esencia se convierte en la prueba viviente de que la verdadera fuerza no consiste en dominar a los demás, sino en inspirar reacciones que revelen quién es cada uno frente al poder. Escorpio une a sus enemigos porque su energía no conoce fronteras entre amor y miedo, entre atracción y rechazo. Une porque representa la verdad desnuda de la existencia, y ante la verdad, todas las máscaras se agrietan, todos los egos tiemblan, todas las sombras buscan refugio en la compañía de otras sombras. Pero nada de eso lo destruye. Lo hace eterno. Mientras los demás se dispersan una vez cumplido su impulso de ataque, Escorpio continúa su camino, más silencioso y más poderoso. Su destino no es el de la víctima ni el del verdugo, sino el del alquimista que utiliza la hostilidad como materia prima de su propia transformación. En su andar deja tras de sí una enseñanza ancestral, que quien despierta en otros la necesidad de unirse, aunque sea contra él, posee el tipo de poder que trasciende lo humano, el poder de los que están destinados a alterar el orden del mundo con su sola existencia. Escorpio encarna la paradoja de la unión a través de la tensión. Su energía, nacida del abismo y del fuego interior, despierta fuerzas dormidas en quienes le rodean. No es simplemente un signo que provoca emociones intensas, sino un campo magnético de polaridades, donde las almas ajenas se reconocen y se reflejan. Cuando la envidia o la crítica lo rodean, lo que realmente ocurre es una reacción cósmica inevitable. La energía plutoniana se extiende por el entorno, desestabilizando las estructuras frágiles, rompiendo las apariencias, revelando los lazos invisibles que unen a quienes, hasta ese momento, no tenían motivo alguno para acercarse entre sí. Es el espíritu de Plutón actuando a través de un ser humano, creando órbitas de destino incluso en medio del conflicto. Escorpio no provoca unión por debilidad, sino por poder. La convergencia de sus enemigos es una señal de su fuerza espiritual. Los que se sienten pequeños ante su intensidad buscan la seguridad de las masas, la falsa fortaleza del grupo. Pero esa unión no nace del amor ni de la afinidad, sino del miedo. Y el miedo, al ser una vibración inferior, se une solo para luego fragmentarse. Escorpio lo sabe, aunque no lo diga. Comprende, en lo más profundo, que toda unión nacida del temor está condenada a disolverse, porque carece de la verdad que sostiene a lo eterno. Sin embargo, deja que suceda, porque sabe que cada intento de someterlo o destruirlo es, en realidad, un movimiento del destino diseñado para demostrar la fragilidad de las alianzas superficiales y la permanencia del poder auténtico.
Hay en Escorpio una comprensión ancestral del alma humana. Su mirada, a menudo temida, penetra las capas invisibles del ser. Ve el deseo detrás de la crítica, la admiración detrás del odio, la necesidad de validación detrás del juicio. Por eso no reacciona con furia, sino con una calma que desconcierta. Su silencio es un campo de poder. Mientras los demás se agitan, él observa, absorbe, transforma. Es el alquimista emocional que convierte el plomo del desprecio en oro de sabiduría. Y aunque el mundo no lo entienda, el universo entero responde a su vibración, porque el escorpión, símbolo de muerte y renacimiento, no es una criatura que se defienda, es una fuerza que transmuta. La unión de sus enemigos es, en realidad, una manifestación del principio universal de atracción y polaridad. La energía escorpiana es tan intensa que obliga a todo lo que la rodea a definirse. Lo falso se une con lo falso, lo débil se aferra a lo débil, y lo fuerte se separa, se eleva, o se transforma. De este modo, Escorpio cumple una función cósmica que trasciende la comprensión humana, revela la autenticidad de las vibraciones. A su paso, las mentiras caen, las caretas se desintegran, los vínculos falsos se exponen. No lo hace por venganza ni por orgullo, sino porque su esencia plutoniana actúa como el fuego que purifica los metales. Todo lo que no resiste su intensidad estaba destinado a ser destruido para liberar la verdad oculta tras la apariencia. Incluso en los momentos en que la hostilidad lo rodea, Escorpio conserva su dignidad. No necesita demostrar su valor, porque su poder no depende de la validación externa. Los demás pueden intentar disminuirlo, pero solo consiguen que su esencia se refine. Cada ataque lo lleva más profundo dentro de sí mismo, donde encuentra el núcleo inquebrantable que lo sostiene. Su fortaleza no nace de la defensa, sino de la introspección. Mientras otros luchan hacia afuera, él conquista hacia adentro. Y esa conquista interna es la que lo vuelve invulnerable. En el silencio de su transformación, el universo se inclina, porque sabe que está presenciando la alquimia más pura, la del alma que convierte el veneno en visión, el dolor en poder, la soledad en soberanía. El arquetipo escorpiano enseña que el poder verdadero no necesita reconocimiento. Su reino es invisible, pero su influencia es absoluta. Quienes se unen para hablar en su contra terminan fortaleciendo su legado. Sin saberlo, lo nombran, lo recuerdan, lo convierten en un símbolo. La energía no muere cuando se menciona, se expande. Así, Escorpio logra lo que ningún otro signo puede, que su misterio crezca con cada intento de destruirlo. Las voces que lo critican son, en el fondo, oraciones invertidas, cantos de admiración inconsciente. La energía que le lanzan regresa multiplicada, porque el cosmos se rige por leyes de resonancia, y Escorpio vibra en la frecuencia de la regeneración. Todo lo que se le lanza con odio, vuelve convertido en poder. La unión de los enemigos es también una metáfora de la transformación colectiva que Escorpio impulsa. Cuando varios corazones se unen en su contra, se exponen a su influencia. Sin saberlo, quedan dentro del campo energético de su transmutación. Y esa energía, densa y poderosa, comienza a trabajar en ellos, obligándolos a mirar dentro de sí, a reconocer sus propias heridas, a enfrentarse con aquello que temen. Muchos de los que alguna vez fueron adversarios de Escorpio terminan, con el tiempo, transformados por esa interacción. El contacto con su energía, aunque al principio se perciba como amenaza, acaba siendo purificación. Nadie se cruza con Escorpio y sale igual. Esa es la huella del poder plutoniano: todo lo que toca, cambia, y todo lo que resiste, se quebranta para renacer. La fuerza de Escorpio no es solo emocional, sino también espiritual. Representa la sabiduría del inframundo, el conocimiento de lo invisible, el dominio del alma sobre la materia. Cuando une a sus enemigos, en realidad está replicando el ciclo de la vida y la muerte, mostrando cómo incluso el caos obedece a un orden sagrado. Su energía enseña que las sombras también sirven a la luz, que incluso la hostilidad puede ser instrumento de crecimiento. Aquellos que se alían contra él se convierten, sin saberlo, en parte de su propósito evolutivo. Son actores del drama cósmico que su alma vino a representar, necesarios para que su fuego se mantenga vivo, para que su destino siga cumpliéndose. Hay una belleza oscura en la manera en que Escorpio trasciende el conflicto. Mientras los demás se consumen en el ruido de la acusación, él florece en el silencio. Su victoria no es inmediata ni visible, pero es inevitable. Su poder actúa en lo invisible, donde las energías se entrelazan y los destinos se sellan.
Y cuando todo parece perdido, cuando el mundo cree haberlo hundido, Escorpio emerge de las cenizas, más fuerte, más sabio, más completo. Así es como el universo confirma su invencibilidad, destruyéndolo para que demuestre su inmortalidad. En el plano astrológico, Escorpio es la expresión de la energía que no se rinde ante el caos, sino que lo domina. Representa el momento en que el alma deja de temerle a la oscuridad y comienza a crear desde ella. Por eso su influencia es temida, porque simboliza la destrucción de lo ilusorio y el nacimiento de lo esencial. En el mundo de los hombres, eso se traduce en magnetismo, intensidad, atracción y rechazo. Pero en el plano espiritual, es mucho más, es el recordatorio de que el poder real no necesita multitud, que la soledad puede ser trono, y que incluso la enemistad puede ser vehículo de unión cuando el alma vibra en la frecuencia de lo absoluto. El signo de Escorpio no solo sobrevive al conflicto, lo utiliza como espejo de su propósito. Y en esa capacidad de unir a sus enemigos, revela el misterio más profundo de su existencia, que incluso la sombra trabaja a su favor. Porque el universo entero, consciente o no, conspira para reforzar aquello que no puede ser destruido.